Vamos entonces a iniciar con nuestra primera clase, que es el nuevo nacimiento. El objetivo de nuestra escuela precisamente va a ser aclarar esos conceptos y pues ampliarlos también. Y pues nuestro texto es hoy Juan 3, 3 al 7. Bueno, vamos a leerlo entonces. Dice, leamos desde el 1, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba como Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿quién? Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maraville de que te dije, os es necesario que nacer de nuevo. Amén. Aquí encontramos a un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo viene a Jesús y le dice, nosotros sabemos que tú eres, ¿qué? Un maestro. O sea, alguien que tiene la capacidad de enseñar. Jesús parece que le cambia el tema, ¿cierto? Le empieza a hablar de otra cosa. ¿Y de qué le empieza a hablar? Le empieza a hablar de que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, la cabeza le da vueltas. Dice, ¿cómo así? ¿Puede una persona que ya nació volver a nacer? ¿Usted se imagina a alguien que ya nació volviendo a nacer? ¿Se puede? Humanamente hablando, ¿se puede? No se puede, imposible. Entonces, Nicodemo, que es un principal, es alguien que sabe, que entiende cosas de las escrituras, pero él queda como que, ¿de qué me están hablando? Y entonces él dice, ¿acaso puede que una persona, un hombre que ya nació, volver a entrar en dónde? Al vientre de su mamá y nacer. Y entonces Jesús le da una explicación. ¿Qué explicación le da? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es lo que Jesús le está tratando de decir a Nicodemo? Que hay dos tipos de nacimiento. ¿Cuál? Primero, el natural. Entonces el natural es que papito y mamita se unen, ¿cierto? Y tienen un bebé. Y el espiritual, o sea que una persona necesita nacer ¿cuántas veces? Dos. Uno, naturalmente. Ahora, ¿cuántos aquí ya nacieron naturalmente? Levanten la mano los que estén convencidos de eso. Todos, ¿cierto? Ya nacimos. Pero, ¿cuántos están convencidos que han nacido espiritualmente? Bueno, vamos a ver. Aquí encuentro dos cosas importantes que aclarar. Primero, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. Subraye la palabra ver. ¿Qué no puede ver? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Jesús es el reino de Dios. O sea, si una persona no ha nacido espiritualmente, ¿qué no puede ver? No puede ver a quién, a Jesús. ¿Como quién? Como el Salvador. Entonces, para que una persona pueda ver a Jesús como el Salvador, ¿qué necesita primero? Nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí, sí? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ver y entrar. ¿Saben que aquí hay dos cosas? ¿Cuáles? Ver, son diferentes. Ver y entrar son cosas diferentes. Sí. ¿Qué significa? Que hay personas que ven a Jesús como el Salvador. O sea, dicen, sí, Cristo murió por nosotros. Cristo realmente dio su vida por mí. Yo sé que Cristo hizo todo eso por mí. Pero le falta, ¿qué? Entrar. ¿Qué es entrar? Participar. ¿Saben que hay mucha gente que solamente ha visto el reino de Dios, pero no está participando del reino de Dios? Y cuando yo participo, ¿qué hago? Disfruto. La vida cristiana viene a ser un deleite, un disfrute. Yo entiendo lo que Jesús hace, anhelo orar, anhelo leer la Biblia, anhelo buscar a Dios, y ese anhelo crece y crece. ¿Por qué? Porque estoy participando de algo. Ahora, yo les pongo el ejemplo, si aquí hay una mesa llena de frutas y ustedes están ahí sentados, ustedes solamente están, ¿qué? Viendo. Y ustedes dicen, uy, sí, esas frutas. Y yo les puedo decir, esa mesa es para ustedes. Pero muchos de ustedes, ¿qué hacen? Se quedan ahí sentados y dicen, sí, eso es para mí. Yo sé que Cristo murió por mí, yo sé que Él, pero es que yo todavía soy tan pecador.
y yo no merezco, y entonces estoy viendo el reino de Dios, pero ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué sería participar? Que usted se levante de su silla y venga y coma. Ahora, cuando usted se levanta y empieza a comer y empieza a sobrar, ¿usted qué hace? Come más y empaca y lleva, y si eso es para usted, eso es para usted. ¿Saben algo? La salvación es para usted. El problema es si usted realmente la está disfrutando o no. Ahora, aquí nace un término importante, nacer. ¿Qué necesita una persona para nacer? Sencillo, no haber nacido. ¿Qué necesita una persona para nacer? No haber nacido. Todavía no necesita que haya un acto, una unión, ¿cierto? Que haya un acto entre alguien y alguien para que eso produzca ¿qué? Un nacimiento. Generalmente, ¿entre qué pasa? Entre un hombre y una mujer se unen y por un acto natural se produce un bebé y hay un nacimiento. Todo un proceso. Aquí hay un proceso importante. Vamos a leer el versículo 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ustedes notan en el versículo 6 que hay un término espíritu, pero con mayúscula. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Eso significa que nacer es un acto sobrenatural. Sobrenatural. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. O sea, que alguien puede nacer espiritualmente por sí mismo o porque alguien oró por él. No. Se requiere ¿qué? Un acto sobrenatural. Yo les voy a explicar algo porque pues, la hermana me dieron una razón. Saben que hace unos años tuve una camiseta y en la camiseta decía Jesús, un cambio de vida. ¿Saben que el Evangelio no es un cambio de vida ni es un cambio de comportamiento? Eso se los voy a explicar al final, ¿sí? Pues los voy a dar picados y al final les voy a explicar cómo funciona. ¿Listos? Vamos a mirar primero entonces qué es nacer de nuevo. Veamos por un momento Juan 1, 12 y 13. Aquí nos dice algo que, ¿qué es lo que pasa? Dice que a todos los que ¿qué? Diga conmigo, ¿qué? Recibieron. ¿Recibieron a quién? Pues a Jesús, ¿cierto? Ahora, ¿qué es recibir? ¿Alguien sabe aquí qué es recibir? Aceptar. Listo. Yo les voy a poner un ejemplo clave, que es el siguiente. Digamos que yo voy a su casa, golpeo la puerta. Usted abre la puerta y dice, pastor, bienvenido, pero usted no me deja entrar a su casa. Y me dice, es que estoy como ocupado, como ocupada, entonces no puedo atenderlo. Pero me alegra que haya estado acá. Pregunta, ¿me recibió? No. Ahora digamos que usted abre la misma puerta y me dice, siga y siéntese por favor en la sala, mientras termino de lavar unas 3 canecadas de ropa que tengo allá en la lavadera. Y me deja sentado allá y se va. Y empieza a lavar la ropa. Pregunta, ¿me recibió? ¿Por qué? No me ha atendido. Entonces, ¿qué es recibir? Dedicarme. ¿Y dedicar qué? Tiempo con alguien. Eso es recibir. Ahora la pregunta es, ¿usted ha recibido al Señor? ¿Qué tanto le dedica usted al Señor Jesús? ¿Qué tanto tiempo tiene usted para hablar con Él? ¿Qué tanto tiempo tiene usted para escucharlo a Él? ¿Qué tanto tiempo tiene usted para hablar con Él, para relacionarse con Él? Mire que recibir es que relacionar. Si usted no se relaciona, sino solo el domingo, y viene a recibir lo que el pastor en su relación tiene con Dios, usted no se está relacionando con Él, ¿cierto? Entonces mire que nacer de nuevo tiene que ver con algo muy especial. ¿Qué más dice ahí? Versículo 12. A los que le recibieron y a los que creen. ¿Creen en quién? En su nombre. ¿Qué significa creer en el nombre de alguien? ¿Saben que el término nombre, cuando usted lo encuentra en la Biblia, se refiere a la reputación de alguien? Ahora, cuando dice que creemos en su nombre, estamos refiriéndonos ¿a qué? A que creemos que Él es Dios, a que creemos que lo que Él hizo es lo que nosotros necesitamos, a que creemos que su obrar, su actuar, su hablar, todo fue para darnos a nosotros ¿qué? Vida eterna y salvación. ¿Sí es claro hasta ahí? Bueno, pero mire lo siguiente, versículo 3, los cuales, ¿quiénes esos cuales? Los que le recibieron y los que creen, solo ellos, porque los que no le han recibido y los que no le creen, pues no son esos cuales, ¿cierto? Pero los que le reciben y los que creen, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué dice ahí? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué
¿Qué dice entonces que Dios hace con esas personas que reciben y creen? Las engendra. ¿Usted sabe qué es engendrar? A ver, ¿qué es engendrar? Engendrar es cuando un hombre y una mujer se unen en una relación sexual y que tienen, dice el espermatozoide, se une con el óvulo y apenas se unen esas dos cositas, se dice que ¿qué pasó? Se engendró. Hay una unión. Entonces, la pregunta es, ¿quién engendra a un creyente? Dios engendra a un creyente. Cuando alguien engendra a alguien, la pregunta es, ¿el niño decidió nacer? ¿Decidió que lo engendraran? ¿Quién decidió? El papá y la mamá. Ahora la pregunta es, ¿quién decidió que usted nace o no de nuevo? ¿Quién decide? ¿Usted o Dios? ¿Quién? Dios. Dios decide. Y entonces dice que no son engendrados ni de voluntad de carne, o sea que usted puede tratar de que alguien nazca de nuevo y no nace de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira, qué interesante. Ahora vamos a mirar entonces cómo es el proceso de nacer de nuevo, porque ya nos estamos enredando acá la aplicación, ¿no? Como que nosotros creíamos que si hacíamos una oración ya salvo, y no. Mire que es un proceso de Dios, un propósito de Dios. Entonces les voy a explicar. ¿Cómo se nace entonces de nuevo? Vamos a leer entonces Juan 3, 5 al 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Respondió Jesús que dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa agua en la Biblia? Vamos entonces a Santiago, no pierdan Juan 3, Santiago 1:18. Dice, está hablando de Dios, y dice Él, ¿quién? Dios, Él de su voluntad, o sea que a quién le plació hacer nacer de nuevo, Dios, nos hizo nacer. ¿Y qué fue lo que Él usó? ¿Cuál es la semilla? Por la palabra de verdad. ¿El agua es qué? O sea que aquí hay una unión, ¿cierto? Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Juan 6, versículos 44 y 45. Y les voy a hacer aquí un dibujo para hacerles entender cómo es que una persona nace de nuevo. Vamos a leer. Juan 6, 44 y 45. Dice, ninguno puede venir a mí. Jesús está hablando. Entonces vamos a hacer un dibujo. Aquí está Jesús. Perdónenme los dibujos, porque yo no dibujo muy bonito, ¿cierto? Hagámoslo también. Listo. Aquí está Jesús. ¿A quién le está hablando Jesús? A una multitud de personas. Entonces aquí hay varios que lo están escuchando. Dice, ninguno puede venir a mí. ¿A quién les está hablando? ¿Y qué les está diciendo que ellos pueden venir a Jesús? Que ninguno. Entonces, ¿pueden venir? No. ¿Sabe que parece que hay algo que les impide? Hay un muro ahí que les impide a ellos venir a Jesús. Pregunta, entonces, ¿quién puede venir a Jesús? ¿Qué dice ahí? Ninguno puede venir a Jesús. Entonces, ¿por qué será que evangelizamos y le decimos a la gente, venga a Cristo? Pues, mire que Jesús les dice, ninguno. Si el Padre que me envió, no le traje, entonces acá está el Padre. Dice, si el Padre, ¿qué hizo el Padre? ¿Envió a quién? A Jesús. Si el Padre que me envió, ¿qué hace? O sea que ¿qué es lo que tiene? ¿Quién es el que trae a las personas hacia Jesús? El Padre. Aquí hay un término interesante. Dice que el Padre ¿qué hace? Las trae. Ese término trae significa traslada. O sea que ellas vienen por sus propios piecitos. No pueden venir por sus propios piecitos, sino que ¿qué hace Dios? Los trae. Ahora la pregunta es, ¿y cómo? ¿Sí o no? ¿Será que les cuento el chisme o no? Ya les termino la clase. Dice, y yo les resucitaré en el día postrero. O sea que, ¿qué es lo que va a hacer Jesús con estas personas? Las va a resucitar. Ahora, ¿quién es el que necesita que los resuciten? O sea que, ¿cómo están estas personas? ¿Por qué será que no pueden venir a Jesús? Porque ¿cómo están? ¿Será que un muerto puede caminar hacia Cristo? ¿Puede ir? No, están muertos, no puede. Vamos a leer un texto un momento y ya venimos a ese texto que estamos ahí. Lea Romanos 3, a ver cuántas personas y cómo es que evangelizamos nosotros, mis queridos hermanos. Versículo 9, porque a veces pretendemos creer que las personas pueden venir a Dios por sus propios medios y no se puede. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no. O sea que ¿cuántos de estos hombres son justos? A ver, ninguno. Y usted y yo, dice ni uno. Y si se porta bien, y va a la iglesia,
y diezma y ofrenda, y si se sabe la Biblia de memoria, no hay quien entienda. ¿Quién de ellos puede entender a Dios? ¿Usted y yo podemos entender a Dios? No hay quien busque a Dios. A ver, ¿quién de ellos busca a Dios? ¿Usted buscó a Dios? ¿Sabe que nos vendieron la idea de que nosotros buscamos a Dios? Ningún hombre. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay nadie. ¿Qué busca la gente? ¿Sabe que la gente no busca a Dios? ¿Qué busca la gente cuando viene a la iglesia? Un milagro, que el Señor me ayude, que oren por mí, que me visiten, que me enseñen, pero ninguno está buscando a quién. A Dios, solo porque Dios es Dios, sino que siempre estamos buscando ¿qué? Lo que Dios tiene para darme, para ofrecerme, pero no estoy buscando a Dios simplemente porque Dios quiere que yo le busque. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Qué quiere decir? Que no son capaces de obedecer. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera ¿qué? Uno que haga lo bueno. A ver, ay no, pero yo sí, yo me porté bien, juicioso, yo fui buen hijo, buen marido, buenas cosas, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Que no hay ninguno. Bueno, ahí les queda de tarea porque lean el resto. Volvamos allá a Juan. Leanlo en la casa completa. Y ahí está la condición. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo está usted y cómo estoy yo sin Cristo? Muerto. Ahora, el problema es que estoy muerto y ¿qué es lo que Jesús viene a darnos? Vida. O sea que la solución, ¿cuál es? La solución para un muerto, ¿qué es? La vida. Pero el problema, ¿sabe qué es? Que la Biblia dice que ninguno puede venir a Jesús. O sea que aquí está el muerto que no tiene solución. Aquí está la solución, pero ninguno puede ¿qué? Encontrar la solución. Si el Padre, que envió la solución, no le traje. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos trae Dios? Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos, ¿qué? Enseñados. ¿A través de qué nos trae Dios? Enseñanza. ¿Enseñanza de quién? No. Lea conmigo. Así que serán todos enseñados por Dios. ¿Quién es el que enseña? ¿El pastor? ¿Quién es el que enseña? No es la enseñanza de un hombre la que me trae a Cristo. ¿Es la enseñanza de quién la que me trae a Cristo? De Dios. Dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó, o sea, que ¿qué tienen que hacer ellos? ¿Qué es todo lo que tienen que hacer los orejones? Oír. ¿A quién? ¿Al pastor? ¿A quién? ¿Sabe que a veces nos sentamos aquí a mirar a ver si lo que el pastor dice si es de Dios o no es de Dios, pero no estamos oyendo a Dios? Entonces, como no oímos a Dios, ¿qué no hacemos? Versículo 45. Así que todo aquel que oyó y aprendió. ¿Qué más? ¿Qué es aprender? A ver, viene del mismo término que significa aprender. ¿Qué es aprender? Es que yo agarro algo para salvarme, yo lo agarro para mí, es agarrar algo. Así que la Biblia nos dice que nosotros oímos, pero ¿qué más tenemos que hacer? Aprender. Aprender significa que yo aplico. Les pongo un ejemplo, a ver, ¿cuántos tienen hijos acá? Usted le dice al niño, a ver papito, no vaya a meter los dedos allá entre la toma porque, ¿qué? Le coge la corriente. ¿Él qué hizo? ¿El niño qué hizo? ¿Lo oyó usted o no lo oyó? Sí lo oyó, porque usted qué hizo? Le habló. Pero ¿qué hace el niño? A ver. Que la mamá no mire. ¿Y qué fue? ¿Qué hizo él? Oyó, pero no aprendió. Ahora la pregunta es, ¿usted ha oído la palabra de Dios? La pregunta es, si la ha aprendido, si la está aplicando, si la está tomando como algo que es verdad. ¿Por qué? Porque el niño, la mamá le dice que coge la corriente y el niño no hace caso. ¿Sabe por qué él no hace caso? Porque no está, primero, si el niño nunca le ha cogido la corriente, primero no entiende. Esa palabra es clave, hermano, entender. Porque entre oír y aprender hay una palabra, entender. El niño no entiende qué es la corriente. Y entonces, ¿qué hace el niño? Pues voy a ir a saber qué es ¿qué? La corriente. Luego de que entiende, ¿qué hace? Aprende. ¿Qué aprende? Que la no mete los dedos allá. ¿Saben algo? Usted viene a la iglesia y se sienta y muchos se sientan y lo único que hacen en la iglesia es oír. Segundo, que necesitan, ¿qué? Entender. ¿Cómo entendemos? Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura.
O sea que para poder entender yo necesito primero ¿qué? Leer. Segundo, ¿qué dice ahí? Leer leer cómo, a las carreras, rápido antes de irme a llevar al niño al colegio. ¿Cómo debo leer? Claramente. ¿Y qué más? Y ponían el sentido. ¿Y qué pasaba al hacer esto? Esto más esto queda entender. Hermanos, el gran problema de nosotros, ¿sabe qué es? Que nosotros a veces ni leemos. ¿No leemos qué? ¿Qué era lo que leían? La Biblia. No el libro de Carl Luna, ni el libro de fulano, ni No. ¿Qué leían? La Biblia. Como es más fácil entender un libro porque ya está masticado. Pero ¿qué me dice Dios? ¿Qué es lo que tengo que entender? Su palabra. ¿Y cómo debo leerlo? Claramente. ¿Sabe que una buena forma de leer claramente es que usted lea en voz alta? Ese es el término meditar. El término meditar significa leer en voz alta. Entonces usted lee para ir poniéndole el sentido. Es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Leer y nos imaginamos a Jesús y la multitud y la oveja perdida y eso nos hace ¿qué? Entender. Entonces eso significa que le ponemos ¿qué? El sentido. Pues vamos allá. Bueno, entonces la pregunta que estamos resolviendo es ¿cómo hace Dios para traernos a Cristo? Este nos trae a través de ¿qué? De la enseñanza de su palabra. Que básicamente hay tres formas en que Dios nos enseña. ¿Sabían ustedes eso? Vamos a leerlo un momento. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 19. Tres formas en que Dios enseña a todo ser humano. A todos. Primera, Romanos 1, 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué hace Dios con lo de Él? Lo manifiesta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, ¿cómo son las cosas de Dios? ¿Qué dice? Son invisibles. ¿Y qué hace Dios? Las hace ¿qué? Claramente visibles. O sea que ¿quién puede ver las cosas de Dios? Todos. Ahora, ¿cuáles son las cosas de Dios? ¿Qué dice ahí? Su eterno poder y deidad. ¿Qué significa eterno poder? Que Dios va a ser poderoso ¿cuándo? Siempre, eternamente. O sea que ¿quién tiene todo el poder, hermano? Dios. ¿Cuándo? ¿Dios ha perdido el poder algún momento? Nunca. Su eterno poder y deidad. ¿Qué es deidad? El término deidad significa que Él es ¿qué? Dios. ¿Cuándo va a ser Dios Dios? Dice que su eterno poder y deidad. O sea que Dios va a ser Dios ¿cuándo? Eternamente siempre va a ser. Dios es eternamente poderoso y Dios es eternamente Dios. Sí, es claro. Después les profundizo en esos textos, mis hermanos. Solo quiero llevarlos a algo. Dice que esas cosas que eran invisibles, o sea que no se podían ver, ahora, ¿qué pasa? Se pueden ver claramente. ¿Desde dónde? Desde la creación. Siendo que entendida. O sea que yo puedo entender que Dios es poderoso cuando miro la creación. Y yo puedo entender que Dios es Dios cuando miro la creación. Dios en la creación, ¿qué hizo entonces? Habló de Él, de su poder y de su deidad. O sea que, hermanos, si usted y yo no tuviéramos la Biblia, ¿tenemos excusa de decir que no conocemos a Dios? No, porque Dios ya se dio a conocer a través de ¿qué? Léalo. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que. Así que los ateos que dicen, no, es que yo no creo en la Biblia, ¿sabe algo? No necesito abrirle la Biblia. ¿Qué necesito? Decirle, mire a la creación. Porque la creación habla de quién, de Dios. ¿Qué decía el salmista? Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, de tus dedos, es el hombre para que tengas de memoria. Así que usted y yo, sin Biblia, no tenemos excusa, porque tenemos la creación, que nos habla de Dios. Entonces la primera forma en que Dios nos enseña y nos habla es a través de la creación. Segunda, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, ¿qué ha hecho Dios? Habiendo, ¿cuándo? Antes, hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que a través de qué más habló Dios, a través de qué? Profetas. ¿Qué representan los profetas? La Biblia, las escrituras. O sea que Dios ha hablado a través de qué? De la creación
y de las Escrituras. ¿Y de qué más? Versículo 2. Lea la Biblia, por favor. ¿Qué dice? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Y dónde están lo que Jesús dijo? ¿En dónde está? En los evangelios. ¿Cuáles? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está lo que Jesús dijo. ¿Y qué más? Y Apocalipsis. Ahí está lo que Jesús dijo. Eso quiere decir que Dios, ¿cuándo ha estado enseñándonos a nosotros? ¿Cuándo? Siempre. Dios nos ha estado enseñando. La pregunta es, ¿qué ha pasado? Que nosotros solo oímos, pero no hemos entendido y por eso no hemos aprendido. ¿Qué dice ya entonces en Juan 6? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué hace? ¿Qué hace el que aprende de él? Dice, viene. ¿Qué hace? O sea que ahora sí usa sus piecitos y ¿qué hace? Pregunta, ¿Dios lo trae o viene? Las dos cosas, las dos cosas. Dios lo trae ¿cómo? ¿A través de qué? De la enseñanza. Pero cuando él entiende la enseñanza, entonces dice, ya, ¿sabe qué pasa? Que ahora estos que estaban muertos, ahora ¿sabe qué hacen? Ven. ¿Sabe qué hacen? Ven. ¿Qué ven? El reino de Dios. ¿Qué están viendo? Empiezan a ver a Cristo. O sea, decir, oiga, sí, yo necesito a Cristo. Sí, de verdad, Cristo. Pero no solo eso, sino que ahora ¿qué hacen? Como están viendo ¿qué hacen? Ahora dicen, esta es la solución, yo estoy muerto y ¿qué necesito? Vida. Y entonces ¿a quién vienen? A Jesús. ¿Y qué les da Jesús? Vida. Y Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino Dios nos trae a través de la enseñanza, pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos trae ¿a quién? A Dios. Porque nadie muerto puede venir a Dios. ¿Qué pasa con alguien que se muere? ¿Puede venir a Dios? Les voy a explicar este proceso de salvación. Dios es santo. Ahora, en la Biblia se describe a Dios como fuego. ¿Qué significa? Describe al hombre pecador como una hoja seca. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo una hoja seca y la acerco al fuego? A ver, se quema. Si usted se acerca a Dios en un estado espiritual de muerte, ¿qué pasa? Dios lo achicharra. Usted no puede acercarse a Dios. Él necesita primero esa hoja reverdecer. Esa hoja necesita tener ¿qué? Vida. Ahora, la única forma de que una hoja tenga vida, ¿sabe qué es? Que esté injertada ya al árbol. Y entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Puso el árbol, David. ¿Y nosotros somos qué? Los campanes. Y entonces, ¿qué hace Él? Nos injerta. Cuando nos injerta, ¿qué empieza a pasar por nosotros? Vida. Ahora, teniendo vida, podemos ahora reconciliarnos ¿con quién? Con Dios. Mire que ese es todo un proceso de salvación. Bueno, listo. Ya estamos entendiendo la salvación. O sea que es un cambio de vida. ¿Se puede? Entonces les voy a explicar. Les voy a poner un ejemplo que me pusieron a mí hace muchos años. Resulta que aquí tengo un marranito, bonito marranito, pero ese marrano, cada vez que lo suelto se va y se mete en un charco de lodo y se revuelca. Y entonces yo, marrano cochino, venga para acá. Y lo agarro y lo baño, lo perfumo, echo talquitos, le pongo un moñito bien bonito. ¿Cómo se ve este marrano? ¿Cómo está? Está limpio, está limpio. Entonces yo lo tengo ahí, lo cargo y digo, no, mi marranito es el más limpio de todos, pero resulta que un día lo suelto y el marranito ¿qué hace? ¿Por qué lo hace? Porque es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? La suya y la mía, pecar. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, ¿quiénes? ¿Pecaron? Todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que nuestra tendencia siempre va a ser ¿hacia qué? A pecar, al mal. Y entonces somos como esos marranitos. Pero ¿sabe algo? A veces nosotros los pastores, los predicadores, lo que hacemos es, venga, señor marranito, a ver, usted que llegó a la iglesia, vístase así, cante los coros, traiga una Biblia grande, siéntese ahí, aprenda de las canciones cristianas y entonces ese marranito se comporta como cristiano. Pero su naturaleza sigue siendo ¿cuál? Pecaminosa. Entonces uno dice, pero ¿por qué el hermano volvió y la embarró? ¿Por qué volvió y pecó? ¿Sabe algo? Porque no ha nacido de nuevo. Su naturaleza sigue siendo pecaminosa. Ahora, la pregunta es, usted puede cambiar todo lo que quiera, tratar de hablar bien, cambie todo lo que quiera, pero ¿sabe algo? Finalmente se va a cansar ¿de qué? De que va a volver a
Vaya. Entonces, mire que el Señor, ¿qué es lo que propone? Un nuevo, eso significa que Dios mata al marrano y lo cambia por una oveja, ¿o no? Ahora, la ovejita, yo tengo la ovejita, ¿y la ovejita le gustan los charcos? No, de hecho la ovejita les gusta como, ¿sabe que lo que el Señor hace es ¿sabe cómo dice la Biblia? Una regeneración. ¿Qué significa regenerar? Es cambiar de naturaleza algo. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no es la criatura o marrano, sino otra criatura diferente. Dios le hace a usted una nueva criatura. Usted no tiene que cambiar absolutamente nada. No puede. Adórnese todo lo que quiera. No puede. Usted necesita un nuevo nacimiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo nacemos de nuevo? Yo me tomé un buen tiempo para esta clase porque es importante que entendamos eso. La otra es más cortica. Vamos a mirar. Entonces, nacemos de nuevo por la palabra. ¿Qué tiene que pasar con esa palabra? Debe ser oída, entendida y aprendida. ¿A ustedes no les llama la atención por qué será que el Señor les predicaba a la gente con parábolas? ¿Sabe qué dice el Señor? Yo a ellos les hablo por parábolas para que no entiendan, se conviertan. ¿A quiénes? A los judíos. Pues esto es otra cuestión. El Señor no quería que se convirtieran los judíos en ese momento. En ese momento quería que la salvación se extendiera para usted, para mí, para todas las naciones gentiles, naciones que no tenían la palabra de Dios como base. Pero Él dice, pero a ustedes les hago saber los misterios del reino. ¿Por qué les dice a ustedes les hago saber los misterios? A ustedes les voy a ayudar a ¿qué? A entender. Porque si ustedes entienden, entonces van a adquirir, a entender la salvación. ¿Sí? Listo. Segundo, reconocer que estoy separado de Dios. Romanos 3:23. Ya no lo sabemos. ¿Qué dice? El segundo punto para nacer de nuevo no solo es oír la palabra de Dios, sino reconocer que estoy muerto. ¿Sabe que el Señor dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Enfermos. ¿Sabe que si usted no le duele nada, usted va al médico y le dice, doctor, vengo para que me revise, pero no me duele nada? ¿Qué le va a decir el médico? No me haga perder tiempo. ¿Sí? ¿Sabe que a veces nosotros creemos que somos buenos, que nos portamos bien, y entonces venimos al Señor de esa manera? Y entonces como nos portamos bien, Dios dice, ¿tú estás sana? Pues no necesitas mi salvación. ¿Crees que estás bien? Porque vienes a la iglesia, porque haces, porque lees la Biblia, porque haces tal cosa, y entonces Él dice, no necesitas mi salvación. Ya tienes tu recompensa. ¿Cierto? Oiga, lo primero que necesitamos es saber que estamos muertos. ¿Se está muerto? ¿Sabe que reconocer que estoy muerto significa que estoy viviendo en pecado? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir? Que usted está muerto por una razón. ¿Cuál razón? El pecado. La pregunta es, ¿qué es el pecado? Vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 16. Dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué? Comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. Pregunta: Dios le dice al hombre, bueno, allá están todos los árboles, coman de cualquiera, pero del árbol de ¿qué? De la ciencia. Ciencia significa conocimiento, del bien y del mal. De ese árbol, ¿qué va a pasar? No coman. ¿Por qué? Porque si comen, ¿qué va a pasar? ¿Los voy a matar? No. ¿Cuál va a ser la consecuencia de comer de ese árbol? La muerte. O sea que el hombre va a morir porque desobedeció. ¿Por qué va a morir? Porque comió. Porque comió. Ahora la pregunta es, ¿por qué comió? ¿Saben algo? Yo solo puedo obedecer cuando creo. Mientras yo no crea, no obedezco. ¿Saben que el pecado real de Adán y Eva fue no creer? ¿Qué no creyeron? Que morirían. Léanlo conmigo. Capítulo 3. Dice, versículo 3. Pero del fruto del árbol, la serpiente está tentando a Eva, ¿cierto? Que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No moriréis. Ahora,
La serpiente le dice, no, usted no va a morir. Y entonces ella dice, pues si Satanás dice que no voy a morir, entonces, ¿qué hace? Come. ¿A quién le creyó? ¿A Dios? ¿A Dios? ¿Saben que la base de todo pecado, escúchenme, la base de todo pecado es la falta de fe, el no creer a Dios, lo que Dios dice? Ahora la pregunta es, ¿usted cree todo lo que Dios dice? Sabe que usted se encuentra con textos de la Biblia y dice, confía en Jehová, y entonces cuando llega una deuda, yo confío en el de gota a gota, ¿cierto? O llamo a mi primo platudo. ¿En quién está confiando? A ver, ¿en quién? ¿Pero por qué no está confiando en Dios? ¿Sabe cómo se llama eso? Pecado. La base de todo pecado es no creer. Ahora, resulta que eso es lo que pasa con nuestra predicación. Voy a explicar. Aquí hay un árbol con sus raícitas por allá debajo de la tierra, ¿no? Resulta que muchos de nosotros, mis queridos, llegamos al Evangelio y nos dicen, ¿tú eres cristiano? Viniste a la iglesia, tienes que cambiar. Entonces necesitas dejar de robar. Y entonces, el robar es un fruto de ¿qué? De estar muerto. Y entonces, usted llega y quita un fruto. ¿Pero qué pasa con el árbol? Sigue intacto. Y entonces, pues a ver, no hagas tal cosa. Y entonces usted dice, bueno, pero ¿qué pasa con el árbol? ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista a los fariseos? El hacha está puesta ¿a dónde? ¿Dónde es la raíz? ¿Aquí? O sea que ¿qué es lo que viene Cristo a hacer? A destruir ¿qué? Nuestra vieja pecaminosa. Él no adorna el árbol, Él no le quita al árbol las cosas. ¿Qué hace? Él hace un nuevo árbol. ¿Sí? ¿Claro o no claro? Eso es lo que hace el Señor. Él no quiere ese árbol allá que empiece a dejar de fumar, de tomar, de robar, porque sabe que inclusive hay gente que no es cristiana y deja de tomar, de robar y de fumar, y entonces se merecen el cielo. No, porque Dios es justo. ¿Y Dios qué dijo? Si ustedes comen de ese árbol, morirá. ¿Qué pasó con el hombre? Murió. ¿O no murió? Pero ¿y por qué han quedado parados? ¿Saben algo? Sí murió a los 900 y pucho años. ¿Ese era el propósito de Dios? ¿Que muriera a los 900 años? ¿Cuál era el propósito de Dios? Que viviera eternamente. El hombre sí muere y cada vez morimos más jóvenes. La muerte sigue ahí rondando. Entonces, nosotros necesitamos entender que no hay nada bueno en nosotros. ¿Sabe que a veces venimos y le cantamos al Señor, Señor, te daré lo mejor de mi vida? Pregunta, ¿qué le puede dar usted bueno a Dios? ¿Sabe? ¿Quién puede aquí decir, le voy a dar a Dios lo mejor de mi vida? Trate de darle eso a Dios. ¿Sabe qué va a decir Dios? ¿Qué dice Dios de nuestras justicias? ¿Que son como qué? O sea, las cosas buenas que tratamos de hacer, lo que hacen es ofender a Dios más. Cada vez que usted trata de comportarse mejor, usted ofende a Dios más. Porque el Señor no quiere que usted confíe en usted, ni en sus buenas obras, ni en sus buenas acciones. ¿En qué debemos confiar? ¿En qué? Sábeselo. Cristo. ¿Usted entiende que está muerto? No hay nada que usted pueda hacer para ganarse la salvación. Absolutamente nada. Puede vestirse de monje si quiere. Puede aprenderse la Biblia de memoria si quiere. Puede saberse todos los coros de la iglesia. Puede servir en un ministerio si quiere. Nada, absolutamente nada. Porque lo que Dios hizo hay un término, imputarnos la justicia de Cristo. ¿Qué significa imputar? Ustedes saben el término amputar. ¿Qué es amputar? Cortar una pierna. Imputar, ¿qué sería? Agregarme a mí algo. ¿Sabe que lo que Cristo hizo? Me agregó a mí algo. ¿Sabe qué me agregó? Su justicia, su salvación, redención, justificación, adopción, y todo lo que la Biblia dice acerca de la obra de Cristo. Es bien profundo, bastante profundo. O sea que yo llego al cielo y el Señor me dice, ¿por qué crees que puedes entrar al cielo? ¿Qué respondería usted? Cristo. No, por mí, lo que hizo Cristo. ¿Por qué crees que merece la bendición? No, pues que si diezmo Dios me ama. ¿Será? ¡No! ¿Por qué? Porque usted puede llamarse hijo de Dios. Porque, ¿qué dice? Que a los que le recibieron y a los que creen se les da el derecho de ser hijos de Dios. Mire que no tiene nada que ver con cómo usted se comporte. Tiene que ver con quién es usted. Y usted, si ha creído en Cristo y le ha recibido, usted ahora es una nueva criatura. Usted no es el mismo. Una cosa es el Simón que vivió en su pecado, en sus delitos, y otra cosa es el Simón que Dios ahora ha hecho nuevo.
una nueva criatura. Usted necesita meterse eso en su cabeza y en su corazón. Ya es una naturaleza divina, nueva. Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué dice la Biblia que necesito para poder obtener todo esto? Una palabrita pequeña. Y vamos a leer Juan, bueno, todos se saben Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sabe que el hombre adquirió la muerte por no creer, pero el hombre adquiere la vida por creer? Dios, por la puerta que usted abrió, por esa misma tú has entrado. Dios nos inventó otra puerta, la misma. ¿Cuál? Creer. El hombre creyó que si comía ese árbol no moriría, pero el Señor levantó otro árbol. ¿Cuál? El árbol de la vida. Y dice que si comemos de él, ¿qué pasa? Vivimos. Es cuestión de comer de otro árbol. Es cuestión de creer. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Versículo 36, ahí mismo en Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted se rehúsa a creer, la ira de Dios está ¿sobre quién? Sobre usted. Eso dice la Biblia, ¿no? Listo. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito, lo que está en la Biblia, para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis que vida en su nombre. ¿Qué es lo que Cristo nos da? Vida. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Qué nos ofrece Cristo? Vida. En Juan 1:12-13, que ya lo leímos, lo cuarto que necesitamos es una decisión personal. A todos los que le recibieron, ¿quién decide recibir o no algo? ¿A ustedes les ha pasado que de pronto van a la casa de alguien y ese alguien les dice, oiga, ¿quiere un tito? Y usted dice, ay, no, me da pena. La pregunta es si eso no es orgullo. Cuando alguien a usted le ofrece algo es porque tiene y quiere darle, pero es su decisión que recibir. De la misma manera, usted se acerca a Dios y usted dice, no, pero es que yo no merezco que Dios nada, porque es que yo soy tan malo. Y Dios dice, no, pues es que yo le estoy ofreciendo, no, a mí no me interesa si usted es malo o bueno. Le estoy ofreciendo, ¿qué? Mi salvación. ¿Qué debiera hacer usted? Recibirla. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? No, yo no merezco. El Señor no dice que nos merecemos la salvación. Vaya, intente merecérsela a ver si puede. No. Entonces, como no merezco, pero es que yo aborté. No, es que yo fui satanista. Es que yo fui brujo, es que yo maté, es que yo robé. Y Dios dice, para ti es mi salvación. ¿Qué espera Él que hagamos? Recibirla. ¿Qué quiere decir? Pues usted me quiere dar, venga, recibe. Esta semana me pasó algo, me fui donde el hermano Tito, tenía sus zapatos vueltos nada. Y entonces me fui donde el hermano Tito. Le digo, hermano, yo le voy a pagar por la embolada de zapatos, me hace el favor, me recibe. Y me senté y él me dijo, sí, y me senté. Y cuando terminó, yo saqué la plata, le dije, tome, me dice, no. Y entonces no me recibió. Entonces me dice, no, porque eso es un regalo para usted. Y entonces, ¿sabe qué hice yo? Yo sí le recibí. Bueno, perdóneme su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, sus materiales, pero yo sí recibo. Y sabe que la salvación es eso, hermano. Pero es que nosotros no queremos recibir porque queremos ser merecedores. No, cuando yo me porte bien, me bautizo. Cuando yo sea más bueno, de pronto sí busco a Dios. Trate de ser bueno a ver si puede, trate de comportarse mejor a ver si puede. ¿Sabe cuándo va a buscar a Dios una persona así? Nunca. Recibimos de pura gracia. ¿Qué significa? Que no merezco nada, pero lo recibo todo. ¿Cómo? ¿No merezco qué? Nada. ¿Qué merezco de Dios? A ver, según la Biblia, la muerte, su ira. ¿Y sabe qué me ofrece Dios? Su salvación. ¿Qué debo recibir? Y se recibe por fe. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada visible ahí. Lo único es en mi corazón decir, ¿sabe qué? Sí. Si tú lo dices, Dios, si tú dices que yo puedo ser una nueva criatura, si tú dices que me amas, si tú dices que me perdonas, si tú dices que ya no soy el Simón ladrón, mentiroso, mujeriego, ¿te crees? Y les pongo un ejemplo. Digamos que usted trabaja de mensajero en una empresa. Llega el dueño de la empresa y le dice a usted, oiga, a partir de mañana usted es el gerente de la empresa. Y entonces usted dice, pero yo no sé de administración,
yo tengo solo quinto de primaria, no tengo trajes de corbata, yo ando con mi motico, y cómo voy a pagar para llegar aquí en taxi porque un gerente no puede llegar en la motico y con el chalequito. Y entonces hay dos formas de reacción. Bueno, primero, el hombre llega al otro día con su motico, con su portica y su chalequito, y entra y le dice a la secretaria, ¿y qué tengo que hacer hoy? ¿Qué significa? Que él no aceptó, rechazó. ¿Qué significa entonces que él acepta? Que él al otro día llega y no llega en la moto, tampoco lleva su porta, y entra y le dice a la secretaria, bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Sí o no? ¿Qué necesita una persona para aceptar un puesto así, sin merecérselo? Una sola cosa, ¿qué? ¿Cree? ¿Es que aceptar que lo que Dios dice es verdad? ¿Usted cree? ¿Sabe algo? Nos seguimos comportando como el mensajero cuando nosotros ya somos, ¿qué dice la Biblia? Hijos de Dios, nacidos de nuevo. Nos seguimos comportando como la vieja criatura cuando ya somos nuevas criaturas. ¿Sabe que esto es un asunto de aceptación? ¿Sí es claro o no es claro? ¿Qué más necesitamos? Por último, Romanos 10, 9 al 10. Dice la escritura de la siguiente manera, que si confesares ¿con qué? Con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ¿en dónde? En tu corazón que ¿qué? Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que ese mensajero sale de la oficina del gerente diciendo, soy ahora el nuevo administrador, soy el nuevo administrador, soy el nuevo administrador. ¿Qué debiera usted y yo salir diciendo después de nacer de nuevo? Soy una nueva criatura, soy salvo. Pero aquí nos dice algo importante el texto. Vamos a mirar. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, aquí hay dos implicaciones. Primera, cuando yo digo que alguien es el Señor, estoy refiriéndome a que Él es el que gobierna. ¿En dónde? Eso significa que cuando usted confiesa que Jesús es el Señor, usted está diciendo que ahora usted no es el que gobierna, que Satanás no es el que gobierna, que el mundo no es el que gobierna, que su mujer no es la que gobierna, ni su marido es el que gobierna, ni sus hijos. ¿Quién es el que gobierna en su vida? Cristo. Primera implicación. Segunda, ¿qué es lo interesante? Les voy a contar algo de historia para ubicarlos lo que significaba confesar que Jesús era el Señor. Vean conmigo esta figura. Observen por favor acá todo. Saben que cuando Pablo escribe ese texto, él lo que está diciéndole a los creyentes es, si ustedes están dispuestos a morir por Cristo, eso significa que Él es el Señor. Resulta que el término Señor significa el Adonai. Saben que en el reino, en Roma, a quien se le decía el Adonai era al César. Y el César entonces hizo algo, generó una estatua. Entonces, ¿esta estatua de quién? Del César. Cada vez que alguien pasaba frente a la estatua del César decía, ¡Ave César! ¿Ustedes han escuchado esa frase? ¡Ave César! ¿Qué significa? El César es el Señor. ¿Qué? César es el Señor. Ahora la pregunta es, si un creyente hacía de Jesús un Señor, aquí está el creyente nacido nuevo, ¿cierto? Va pasando y mira la estatua de César, dice, César no es el Señor, Cristo es el Señor. Wow. ¿Sabe cuál era el problema? Que al pie de la estatua habían un par de soldados con espadas que hacían honrar la estatua. Así que un creyente iba pasando y decía, César no es el Señor, y entonces decía, Cristo es el Señor, y entonces los soldados decían, a la muerte, por confesar que Jesús es el Señor. Oye, el Evangelio barato nos dice, no, confiese que Jesús es el Señor. ¿Quién confiesa que Jesús es el Señor? ¿Sabe? Dice que hasta los demonios confiesan que Jesús es el Señor. ¿Y sabe qué pasa? Y tiemblan. O sea, les da miedo. ¿Y cuántos seres humanos confiesan que Jesús es el Señor y ni siquiera tiemblan? Ni les da miedo. ¿Saben? Significa que si usted quiere realmente creer a Cristo, está dispuesto a
renunciar a todo lo que posee. Y entonces el Señor dice, el que no deja padre, madre, hermanos, hijos, casas, etcétera, por mí, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor, no puede ser alguien que confiese que yo soy el Señor. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente queremos hacer de Jesús el Señor? ¿Qué tan dispuestos estamos realmente a que el Señor transforme nuestra vida, haga con nuestra vida lo que Él quiera? Entonces, algo que hay tanto creyente barato, que hoy es cristiano y mañana es mormón y pasado mañana testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque no han hecho de Jesús el Señor. Cuando tienen una necesidad, buscan al sirviente, al político, y no a quién, no a Cristo. No han hecho del Señor Jesús su Señor. Entonces, nacemos de nuevo porque oímos la palabra de Dios y la entendemos y la hacemos propia. Segundo, porque reconocemos que estamos muertos y porque creemos que Jesucristo es el Señor y que lo que Él dijo es que, ¿verdad? Y porque decidimos que aceptar a quién y porque confesamos que Cristo es Señor. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? ¿Realmente hacemos nosotros lo que Él nos manda o hacemos lo que se nos da la gana? ¿Sabe por qué no disfrutamos del nacer de nuevo? No disfrutamos de lo que eso significa, hermanos, por esto. Amén.